Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy, y no puedo esperar a compartir con ustedes un tema que estoy seguro /diagonal les va a encantar. Si eres nuevo /diagonal por aquí, bienvenido /diagonal. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos cada semana, porque aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas, las últimas noticias de farándula, análisis profundos y por supuesto mucho chisme. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por regresar. Sé que este vídeo les va a encantar, así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos los fans en vilo, el romance secreto o mejor dicho, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar los detalles inéditos de esta relación que, aunque muchos creíamos conocer, aún guarda secretos. Y es que, como suele pasar en el mundo de las celebridades, la verdad a veces es más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. Vamos a explorar cómo empezó todo, los momentos clave que cimentaron este vínculo, los rumores que circulaban, las pruebas que confirmaban las especulaciones y, por supuesto, los detalles que quizás nunca antes has escuchado. Y por favor, no olviden darle a ese botoncito de suscribirse, es gratis y me ayuda muchísimo. Así juntos vamos a descubrir la verdad detrás de esta apasionante historia de amor. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Para empezar, retrocedamos en el tiempo, ¿les parece? El flechazo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue inmediato, al menos no públicamente. Ambos eran ya figuras establecidas en el mundo del espectáculo turco, pero sus caminos se cruzaron, inevitablemente, en el set de la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkap, como se conoce en turco. La serie, una comedia romántica llena de enredos, coincidencias y mucho romance, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Y por supuesto el éxito de la serie no solo radicaba en la trama, sino también en la química innegable entre sus protagonistas, Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. Desde el principio, los fans notaron algo especial entre ellos. Las miradas, los gestos, las bromas detrás de cámaras. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. La tensión palpable, la conexión evidente, crearon una expectativa que alimentó los rumores y las especulaciones. Los seguidores más apasionados, como suele suceder, analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción en busca de pistas, buscando en cada detalle la confirmación de sus esperanzas. Y poco a poco, la evidencia comenzó a acumularse. Recuerdo muy bien la época. Las redes sociales eran un hervidero de especulaciones y teorías. Los foros de discusión, las cuentas de fans, los grupos de chat, todos vibraban con la misma pregunta: ¿eran o no eran pareja? Se compartían fotos de ellos juntos fuera del set, en momentos aparentemente casuales, pero que para los fans eran prueba irrefutable de un romance. Fotos en restaurantes, paseos en coche e incluso supuestas escapadas románticas, cada imagen era diseccionada al detalle, casi como si fueran detectives privados. Se analizaban las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la distancia entre ellos, buscando cualquier indicio de afecto, de complicidad, de algo más. Y por supuesto los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una buena historia, alimentaban la llama. Se publicaban artículos, se hacían entrevistas, se analizaban sus declaraciones en busca de pistas, de cualquier frase ambigua que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Los tabloides y las revistas del corazón, con sus portadas llamativas y sus titulares sensacionalistas, contribuían a la presión mediática y a la expectación del público. Pero como suele ocurrir en estos casos, tanto Kerem como Hande mantuvieron una postura discreta, sin confirmar ni negar nada. Una estrategia que, aunque frustrante para algunos, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y el interés. Pero la presión mediática y la especulación constante no hicieron más que aumentar el interés del público. Y como suele suceder, la expectativa solo crecía. La gente quería saber si este amor ficticio, este romance de la pantalla, se había trasladado a la vida real. Querían creer en el cuento de hadas, en la magia del amor que traspasa la ficción. Y aunque ellos intentaron mantener la discreción, algunos detalles filtrados comenzaron a dar credibilidad a los rumores, avivando aún más las llamas de la especulación. Por ejemplo, un detalle que llamó mucho la atención fue un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Aunque inicialmente lo presentaron como una escapada de trabajo,
Las fotos que compartieron en redes sociales, con ese paisaje paradisíaco y esas sonrisas cómplices, hablaban por sí solas. Las imágenes mostraban playas de arena blanca, aguas cristalinas, puestas de sol espectaculares y, por supuesto, a Hande y Kerem disfrutando de su tiempo juntos. La química era innegable, la conexión palpable, y los fans no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Además, amigos cercanos a ambos actores comenzaron a dejar entrever, en entrevistas o en comentarios en redes, que había algo más que una simple amistad entre ellos. Las indirectas, los halagos, las declaraciones ambiguas, todo alimentó aún más la teoría del romance secreto. Algunos amigos compartían fotos en las que se veía a la pareja disfrutando de momentos íntimos, o comentaban en las publicaciones de Hande y Kerem con emojis de corazones y comentarios que sugerían una cercanía especial. Todo esto alimentó aún más la teoría del romance secreto, creando una atmósfera de misterio y expectación. La gente se preguntaba, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas y esas miradas cómplices? La curiosidad se convirtió en la principal impulsora de la búsqueda de la verdad, y los fans se convirtieron en investigadores aficionados, rastreando cada detalle, cada publicación, cada interacción. Otro aspecto crucial fue el apoyo mutuo que se brindaban en momentos importantes de sus vidas. Por ejemplo, cuando Hande enfrentó situaciones difíciles en el ámbito personal, como la pérdida de seres queridos, Kerem estuvo a su lado, mostrándole su apoyo incondicional. Se les vio juntos en funerales, en momentos de duelo, y en todo momento Kerem se mantuvo cerca, ofreciendo consuelo y apoyo. Y de la misma manera, Hande demostró su cariño y preocupación por Kerem en diferentes ocasiones. Esos gestos, esa cercanía, fueron tomados como prueba de un vínculo más profundo, de una relación que iba más allá de lo profesional. La manera en que se cuidaban, la forma en que se protegían mutuamente, la demostración de cariño y afecto en momentos de vulnerabilidad, eran evidencias claras de un vínculo que iba más allá de la amistad. La empatía, el consuelo, el apoyo incondicional, son características que se ven en las relaciones románticas, y en el caso de Kerem y Hande, estas manifestaciones solo confirmaron lo que los fans ya sospechaban. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué mantuvieron la discreción? ¿Por qué no confirmaron abiertamente su romance? Bueno, aquí es donde entran los detalles inéditos que les prometí. Y es que, según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Hande eran muy conscientes de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Querían proteger su relación, mantenerla alejada del escrutinio público para vivirla con tranquilidad y sin presiones. La fama en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Por un lado abre puertas, ofrece oportunidades y permite alcanzar el éxito profesional. Por otro lado, la fama implica una exposición constante, una invasión a la privacidad y la necesidad de lidiar con las críticas, los rumores y las especulaciones. Kerem y Hande, conscientes de esta realidad, decidieron proteger su relación, manteniéndola lejos de los focos y de la atención mediática. Además, ambos estaban en momentos importantes de sus carreras, y querían que el foco estuviera en su trabajo, en sus proyectos. Kerem, con una sólida trayectoria en el mundo de la actuación, y Hande en pleno ascenso, estaban en un momento crucial para consolidar sus carreras y alcanzar el reconocimiento profesional. No querían que su vida personal distrajera la atención de su trabajo, ni que su relación afectara las decisiones profesionales de ambos. Según la información que he podido recopilar, Kerem y Hande buscaron, en la medida de lo posible, mantener su vida privada separada de su vida profesional. No querían que su relación definiera sus carreras, ni que las decisiones sobre sus proyectos se vieran influenciadas por su romance. Por eso optaron por la discreción, por no dar declaraciones explícitas sobre su relación, y por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. La ambición, el deseo de éxito y la dedicación al trabajo son elementos que a menudo impulsan a los actores a priorizar su carrera. En el caso de Kerem y Hande, esta prioridad se manifestó en la decisión de proteger su relación y mantenerla alejada de los reflectores. Querían que su trabajo fuera el centro de atención, y que sus logros profesionales fueran reconocidos sin la influencia de su vida personal. Además, otra de las razones que explican esta discreción es que en Turquía, la cultura y las costumbres son diferentes a las de otros países. La privacidad es muy importante y los famosos suelen ser muy celosos de su vida personal. La prensa turca es muy incisiva, y a menudo los famosos se ven perseguidos por los paparazzi y acosados por los medios.
Por eso, Kerem y Hande tomaron la decisión de proteger su relación y de mantenerla en secreto. En Turquía, la fama puede ser abrumadora. La prensa del corazón es muy activa, y los paparazzi son implacables en su búsqueda de noticias y exclusivas. Los famosos se ven constantemente expuestos a los rumores, las críticas y las especulaciones. En este contexto, la discreción se convierte en una necesidad, una forma de proteger la vida personal y de evitar la invasión de la privacidad. Pero aunque la discreción fue la tónica general, eso no significó que su romance pasara desapercibido. Los fans, como ya les dije, estaban muy atentos a cada detalle, y las pruebas de su amor eran evidentes para quienes quisieran verlas. Las publicaciones en redes sociales, las entrevistas, los comentarios, los gestos, todo revelaba la intensidad de su relación. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, sus acciones hablaban por sí solas. La comunicación no verbal, el lenguaje del cuerpo, la química que se transmite entre dos personas, es a menudo más reveladora que las palabras. En el caso de Kerem y Hande, las miradas, los gestos, las sonrisas y la cercanía física eran pruebas irrefutables de su amor. Los fans, con su ojo entrenado, supieron interpretar estas señales y confirmaron lo que ya sospechaban: estaban enamorados. Otro detalle interesante que se ha revelado recientemente es que Kerem y Hande compartían una serie de aficiones y gustos en común. Ambos son apasionados de los animales, especialmente de los perros, y a menudo compartían fotos y vídeos de sus mascotas en las redes sociales. También ambos son amantes del arte, la música y el cine, y solían asistir juntos a eventos culturales. Y por supuesto, ambos son muy profesionales y dedicados a su trabajo. Esa profesionalidad, ese compromiso con su trabajo, era otro de los aspectos que los unía. Los intereses comunes son un componente esencial en la construcción de una relación duradera. En el caso de Kerem y Hande, las aficiones compartidas, como el amor por los animales, el arte, la música y el cine, crearon un vínculo más fuerte y fomentaron la complicidad entre ellos. La pasión por su trabajo, la dedicación y el profesionalismo eran también valores que compartían y que fortalecían su relación. Pero, ¿cómo terminó esta historia de amor? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más agridulce. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Las razones exactas de su separación no han sido reveladas públicamente, pero se especula con que la presión mediática, las agendas apretadas y quizás las diferentes prioridades jugaron un papel importante. Lo cierto es que, a pesar de todo, la relación entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. El final de una relación, especialmente una tan mediática y seguida por tantos, es siempre un momento delicado. Las razones de la separación, a menudo complejas y personales, rara vez se revelan públicamente. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática, las agendas apretadas y las posibles diferencias en sus prioridades pudieron haber contribuido al final de su romance. Después de su separación, ambos siguieron caminos separados. Kerem ha continuado su exitosa carrera como actor, participando en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles, consolidando su posición como uno de los actores más reconocidos del país. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, convirtiéndose en una de las actrices más populares de Turquía, y participando en campañas publicitarias y proyectos benéficos. Ha demostrado su talento y belleza, ganándose el cariño del público y consolidando su carrera profesional. El éxito profesional de ambos, después de su separación, demuestra su resiliencia y su capacidad para seguir adelante. A pesar del final de su relación, ambos lograron mantener su carrera en la cima y seguir cosechando éxitos. Su profesionalismo, su dedicación y su talento les permitieron superar los obstáculos y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Y aunque sus caminos se separaron, el cariño y el respeto mutuo quedaron intactos. En algunas entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado de su relación con cariño y admiración, dejando claro que, a pesar de todo, se tienen un gran aprecio. El respeto, la admiración y el cariño son elementos que a menudo perduran en las relaciones que han sido significativas. En el caso de Kerem y Hande, a pesar de la separación, mantuvieron una relación cordial y de respeto mutuo. Y es que, aunque el amor haya terminado, los buenos recuerdos y las experiencias compartidas siempre perduran. El amor, en sus diferentes formas, deja una huella imborrable en la vida de las personas. Aunque una relación llegue a su fin,
los momentos felices, las experiencias compartidas y los sentimientos vividos siempre perduran en la memoria. Y ahora, ¿cuál es el balance final de esta historia? La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda un romance que cautivó a miles de personas. Fue una historia de amor que se vivió en secreto, lejos de los focos y que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Los fans, a pesar de la discreción de la pareja, siempre creyeron en su amor, y hasta el día de hoy, siguen recordándolos con cariño y admiración. El romance entre Kerem y Hande, a pesar de su discreción, fue una historia que capturó la atención y el corazón de miles de personas. Los fans, con su pasión y su dedicación, creyeron en su amor y siguieron sus pasos con entusiasmo. La historia de Kerem y Hande, aunque tuvo un final agridulce, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. En resumen, hoy hemos desentrañado los detalles inéditos de un romance que mantuvo al mundo en vilo. Hemos descubierto cómo comenzó todo, los momentos clave, los rumores, las pruebas y por qué optaron por la discreción. Hemos recorrido su historia, desde los inicios en el set de Love is in the Air, hasta el final de su romance, pasando por los viajes románticos, el apoyo mutuo y los detalles que nos hacían creer en su amor. Y aunque no todo fue color de rosa, su historia nos dejó una lección importante: el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella. Hemos explorado los detalles de un romance que cautivó al mundo, desentrañando los misterios que lo rodearon. Hemos recorrido su historia, desde los inicios hasta el final, descubriendo las razones detrás de la discreción, los momentos clave y las pruebas de su amor. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en la vida de las personas. Y para terminar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas curiosidades y estos detalles que nos mantienen conectados con el mundo del entretenimiento. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían algún detalle que hayamos mencionado? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Me encanta leer sus opiniones y sus sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.